Los padres dejaron al niño en una silla de ruedas debido a su enfermedad. Sobreviviendo en la calle, estaba llorando cuando ocurrió algo increíble. En la ciudad de Marsella, el Omnapore no es una promesa de sol, sino más bien el gris pesado de las nubes que se acumulan en el cielo, anunciando otro día de lluvia incesante. Las serpenteantes calles del viejo puerto, normalmente vibrantes y llenas de vida, parecían ahora sombras húmedas a la pálida luz de la mañana. En el fondo de estas calles, bajo el alto furgón usuario de una panadería cerrada, un joven llamado Etienne meditaba, buscando refugio de la humedad que impregnaba todo a su alrededor. Su silla de ruedas, un viejo modelo marcado por el paso del tiempo, no solo le servía para desplazarse, sino también como escudo contra la mirada indiferente del mundo que había rechazado cruelmente. Abandonado por sus padres debido a su discapacidad física, consecuencia directa de un trágico accidente que le privó del uso de las piernas, Etienne afrontaba cada día con una mezcla de resiliencia y silenciosa desesperación. El día en que fue abandonado seguía ardiendo en su memoria. Recordaba claramente el momento, la expresión de su madre, una mezcla de dolor y resignación. Cuando se dio la vuelta para evitar enfrentarse a su hijo, lo tiró detrás de ella. Era una imagen que le antagonizaba. El dolor del abandono rivalizaba con el dolor físico que sentía cada día. Etienne se había adaptado a la vida en la calle con un valor que solo se puede poseer. Había aprendido un par de cosas sobre las aceras irregulares y las miradas de compasión o desprecio que a menudo se encontraba. Su refugio bajo el toldo ofrecía poca comodidad, pero era suficiente para mantenerlo seco por el momento. Mientras se congelaba en su sillón, observaba cómo las gotas de lluvia formaban charcos en el asfalto, cada una reflejando la arena del cielo. En un esfuerzo por distraerse de los pensamientos oscuros, Etienne a menudo intentaba concentrarse en los sonidos que le rodeaban. A lo lejos se oye el murmullo de las olas contra el muelle y de vez en cuando las pisadas apresuradas de algún transeúnte buscando refugio de la inminente lluvia. 16 sonidos aportaron una sensación de normalidad, un recordatorio de que la vida sigue en Marsella a pesar de todo. Etienne se preguntaba a menudo qué le depararía el futuro a alguien como él, atrapado no solo por las limitaciones físicas, sino también por las barreras invisibles que la sociedad erigía a su alrededor. Y sin embargo, en los momentos de desesperación, encontró una chispa de esperanza, un rechazo obstinado a ceder por completo al desánimo. Quizás, pensó, aún había un propósito para él en este vasto y a menudo cruel mundo. Cada mañana bajo el toldo era a la vez una prueba de su resistencia y una oportunidad para encontrar ese objetivo. Dado que los cielos de Marsella estaban preparados para otro día, más viejo, Etienne se preparaba para Iferfas, armado únicamente con su indomable voluntad y la esperanza de que en algún lugar habría un lugar para él más allá del Rufus de la ciudad. En una gélida mañana de Iferfas en Marsella, los rusos llenaban el Brouat, gente con prisa, absortos en sus tareas cotidianas. En medio de este bullicioso paisaje urbano, Etienne se situó junto a una de las entradas más concurridas del mercado. Su rostro pálido contrastaba con la vivacidad que le rodeaba. Frente a él había una lata real, tan gastada como su dueño. Sirvió de receptáculo a la esperanza de alguna generosidad exterior. El frío cortante de aquella mañana hacía que sus manos temblaran incontrolablemente, no solo por el frío, sino también por la incertidumbre de su situación. Te probaste una prenda fina e inadecuada que apenas ofrecía protección contra el viento. Recorrió las calles de la ciudad, convirtiendo cada moneda que caía en la caja en una campanilla de esperanza. Fue entonces cuando la voz impaciente de un transeúnte rompió la cacofonía matinal. «Estás en medio», dijo el hombre visiblemente molesto, sin dar a Etienne la oportunidad de explicarse o moverse. La brusquedad del gesto hizo caer la caja, esparciendo por el suelo mojado
las pocas monedas que Etienne había recogido. Las monedas rodaron por el pavimento, deteniéndose brevemente antes de aterrizar en forma de banderolas. «No tengo a dónde ir», murmuró Etienne en respuesta. Su voz estaba llena de profunda resignación, ocultando el dolor de su realidad. Comenzó a recoger las monedas. Cada movimiento reflejaba tanto su vergüenza como su creciente frustración. Sus mains, frío, luchando para agarrar partes resbaladizas, y cada una que cogía parecía pesar más que el metal del que estaba hecha. Mientras se obligaba a recuperar su pequeño tesoro, un grupo de niños pasa corriendo a su lado. Sus risas y animada conversación formaban un estridente contraste con la silenciosa lucha de Etienne. Sin darse cuenta, o quizás sin preocuparse por el impacto de sus acciones, uno de ellos, entusiasmado por la energía del grupo, Donna pateó la silla de ruedas en el aire. La silla se balanceó violentamente, casi derribando a Etienne. «¡Mira la rueda!», exclamó el chico responsable de la patada, desencadenando una oleada de risas crueles de sus compañeros. «Venga, llévanos», gritó otro entre risas. Etienne se crujió el labio, luchando por mantener la compostura ante la humillación. Los que juegan arden con una mezcla de rabia y buen humor, mientras luchaba por estabilizar su silla con una mano y seguir recogiendo las monedas del otro. Los ojos de Ámbar y la confesión se rompen de emoción. Los ojos del niño se fijan en el grupo de niños que se burlan de su estado. La agresividad en sus palabras es evidente, pero la desesperación en su voz revelaba una profunda vulnerabilidad. «¿Por qué haces esto? No he hecho nada contra ti», pregunta. Se le llenaron los ojos de lágrimas. El dolor de sentirse tan diferente, tan excluido, estaba más viva que nunca, como una herida abierta que se niega a cicatrizar. Los niños se detuvieron un momento sorprendidos por el enfrentamiento y cambiaron miradas incómodas. Durante un breve segundo, el líder del grupo Escita, su rostro mostró un destello de pesar antes de disimularlo rápidamente por una máscara de indiferencia. Sin responder, se aleja, sus risas y comentarios crueles resonando en las frías calles de Marsella, el Saint-Étienne solo de nuevo. Con la lluvia empezando a caer con más fuerza, cada sabor parecía sincronizarse con los fuertes latidos de su corazón. Etienne recogió las últimas piezas que había conseguido salvar, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Quería gritar, llorar, hacer que el mundo entero se detuviera por un momento, y realmente ve su dolor, su lucha. Pero en el fondo sabía que poca gente en este pueblo era animada. Tómate el tiempo de escuchar la pala de un niño en silla de ruedas. Fue en este momento de aplastante soledad cuando un tímido perro Eburré hace este planteamiento con cautela. El perro, con el pelaje mojado por la lluvia, son ojos que parecen comprender la tristeza humana. Watch Etienne, con una expresión que trasciende barreras entre animales y humanos. Al oír una conexión instantánea, Etienne murmuró: «¿Has venido a hacerme compañía, amigo mío?». Extendió una mano temblorosa y la acercó al perro, que se quedó inmóvil a su lado. El confort proporcionado por la presencia de los medios de futime animal. «Te llamaré Bonhomme», decidió Etienne, una triste expresión de gratitud en sus labios, mientras contemplaba el nombre. «Parece que a partir de ahora seremos solo nosotros». Se miraron brevemente, dos personas al margen de la sociedad, pero que habían encontrado el uno en el otro una especie de santuario. Con Bonhomme a su lado, Etienne se sentía capaz de enfrentarse a las calles de Marsella con un poco más de fuerza. La lluvia, que seguía cayendo, parecía menos fría, y las voces de los niños en la distancia comienzan a desvanecerse en su mente. Juntos, no solo compartieron el refugio de la panadería contra los fuertes vientos, sino también un acuerdo silencioso para afrontar las adversidades del mundo como un equipo. Con el paso de los días, la presencia de Bonhomme junto a los Etienne se ha convertido en un faro de esperanza en la vida del niño.
El perrito Eran, con su pelaje desaliñado y sus ojos expresivos, no solo ofrecía a Etienne un consuelo silencioso en los momentos de soledad, pero también parecía ejercer una poderosa influencia sobre la gente que le rodeaba. Con Bonhomme cerca, las miradas despectivas y las duras palabras de la gente en las calles de Marsella parecían estar perdiendo parte de su ruidez, como si la mera presencia del perro provocara un momento de reflexión sobre sus propios actos. Pero a pesar del alivio que Bonhomme trajo, la realidad de las calles siempre se sintió con una fuerza cruda e indiscutible. Etienne recurría a menudo a la indiferencia y a veces hostilidad directa de los transeúntes y comerciantes locales. La ciudad, con sus fachadas desgastadas y sus calles estrechas, parecía respirar una atmósfera de abandono y desesperación, un reflejo de las luchas cotidianas de muchos de sus residentes. Una tarde especialmente fría, mientras Etienne y Bonhomme navegaban por las abarrotadas aceras del mercado central de Marsella, un incidente ilustra la crudeza de esta realidad. Mientras intentaba maniobrar con su silla de ruedas entre una multitud ajena a su presencia, Etienne Hortax, sidentellemente un peatón que lleva una bolsa de comestibles. «Mirad por dónde camináis, niños», se exclama L'Homme, visiblemente irritados, inconscientes del estado de los vuestros. «¿Casi derramas mis cosas?» «Lo siento, realmente no lo vi». Empieza en Etienne. La voz le tiembla de ansiedad ante la idea de enfrentarse a un adulto enfadado. «Sentirlo no es suficiente. Deberías estar en casa, no en la calle molestando a la gente». El hombre respondió bruscamente, antes de proseguir su camino. El saludable Etienne, sacudido y con los ojos ámbar de frustración. Bonhomme, sintiendo la tensión del momento, presiona su cuerpo contra la pierna de la tuya, un gesto que sirvió tanto para reconfortarle como para afirmar su presencia. Etienne bajó la mano y cuadró el pelaje del perro, buscando un atisbo de paz. «Siempre sabes cómo hacerme sentir mejor, Bonhomme». Murmura y Etienne se permitieron una leve sonrisa a pesar de la confusión emocional que sentían. «Parece que aún tenemos muchos retos por delante, pero al menos no estoy solo». Con Bonhomme a su lado, cada desafío parecía un poco menos insuperable. Aunque la dureza de las calles marsellesas es una constante, el métier entre el niño y el perro ofrecía un contrapunto de dulzura y comprensión. Juntos siguen conquistando el mundo, paso a paso, fortalecidos por la certeza de que, pasara lo que pasara, no lo haría solo. En una mañana particularmente helada, con el fuerte viento que sopla por las calles de Marsella, Etienne ha encontrado un lugar junto a una de las entradas más concurridas del mercado de pescado. El lugar era un torbellino de actividad, con gente entrando y saliendo a toda prisa, completamente absortos en sus propias preocupaciones. Junto a Lestien, Bonhomme, su fiel compañero canino, estaba acurrucado a sus pies, sus ojos vigilantes siguiendo cada movimiento, cada persona que pasaba, como si estuvieran bajo vigilancia constante. Mientras observaban el movimiento, la voz familiar de Monsieur Girard, un amable frutero que tenía su puesto cerca, interrumpí le pensée d'Estienne. «No puedo creer que acabe de pasarte, como si fueras invisible, como a-t-il tú, en un tono sin disculpa». El señor Girard era conocido por su amabilidad y a menudo compartía parte de su mercancía con Etienne, algo de fruta fresca o alguna barra de pan, gestos que Etienne siempre agradece profundamente. «Es difícil, pero a veces la gente es buena», respondió Etienne, obligándote a huir mientras intenta mantener una visión optimista de la humanidad, a pesar del sentimiento de desprecio que a menudo se instalaba en su corazón. «Tú y tu amigo necesitabais algo más que unas simples palabras, muchacho», declaró el señor Girard. Sacude la cabeza mientras entrega una manzana roja brillante a Etienne. «Te mereces mucho más que la indiferencia de la gente». Mientras Etienne expresaba su gratitud, se acercó un grupo de adolescentes, mirándoles malévolamente a él y a Bonhomme. El líder del grupo,
un joven atrevido con una sonrisa burlona, avanza y sin previo aviso, pateó la silla de ruedas de los Tienes, haciéndolo girar bruscamente y casi volcar. «Vamos, la rueda, danos un truco de magia», raya la adolescente, provocando una oleada de risas crueles de los demás miembros del grupo. El tono era pura malicia, el tipo de crioté juvenil que surge del aburrimiento y la ignorancia. En ese momento, Bonhomme percibió la tensión y el peligro. Empezó a gruñir suavemente, su instinto protector totalmente despierto. Elástico, bien calibrado, tinfermemó en las ruedas de su silla, enfrentándose a sus atacantes con un coraje que ni siquiera sabía que poseía. «¿Por qué no me dejas en paz?» Desafíos. Su voz tiembla un poco bajo el peso del miedo y la adrenalina. «Ah, el perro nos va a matar», otro adolescente, dando un paso amenazador hacia Etienne y Bonhomme. Antes de que la situación se convirtiera en algo más serio, el señor Girard, que observaba la escena desde su puesto, interviene enérgicamente. Con una escoba en la mano, camina hacia los jóvenes. «Deja al chico en paz o llamo a la policía». Amenazas, su voz fuerte y seria, razonamiento a través del espacio abierto del mercado. Los adolescentes se sorprendieron por la decisiva intervención del vendedor. Vaciló un momento antes de retroceder. Todas las miradas desafiantes pero claramente intimidadas. «Con una última mirada a mis premios, se dispersará». Los sonidos de Etienne y Bonhomme, junto a un claramente irritado señor Girard, pero aliviado por haber conseguido repeler a los asaltantes. Después del tenso enfrentamiento con los adolescentes, un silencio reconfortante se instaló en torno a Etienne y Bonhomme. Etienne pasan a través de la capa de agua del perro a mano, cuya lealtad innata le dio un inmenso consuelo en un mundo a menudo frío e indiferente. «Gracias, Bonhomme. Eres más que un amigo. Ahora sois mi familia», murmura Etienne con voz temblorosa, mirando a los ojos del animal que reflejaban una fidelidad y amor incondicional. Era un vínculo forjado no solo por necesidad, sino por el reconocimiento mutuo de un alma solitaria, en busca de compañía y comprensión. Mientras Etienne expresaba su gratitud, el señor Girard, el vendedor de fruits, cuya presencia había sido una fuente constante de amabilidad, su siguiente. Su expresión era a la vez preocupada y decidida. «No te preocupes, Etienne. No estoy aquí solo para vender fruta. ¿Cómo te sientes atraído? Se trata de hacer una promesa sincera. Pensaré en algo para ayudarte más. Nadie debería enfrentarse al mundo solo, especialmente no una persona joven tan valiente como tú». Señor Girard, su noya, rápido en el lado Etienne, poniendo una mano reconfortante sobre la piel de los chicos. «Bonhomme y tú habéis demostrado una fuerza increíble, y quiero formar parte de la red que apoya esta fuerza», continuó, planeando ya formas de integrar aún más Etienne a la comunidad local y quizás aliviar un poco las dificultades cotidianas del niño. El inesperado apoyo del señor Girard y su sincero gesto de empatía arrojan nueva luz sobre la vida de Etienne, reavivando una pequeña llama de esperanza que había empezado a parpadear frente a retos constantes. En una plaza sin nombre, Etienne se permitió contemplar la posibilidad de que tal vez había más bondad en el mundo de lo que había imaginado. Tal vez, solo tal vez, aún había lugar para soñar con días mejores. Días en los que la crueldad y la indiferencia no eran las únicas realidades. «La bondad aún existe. La veo en gente como usted, señor Girard», dijo Etienne, permitiéndose una tímida sonrisa. «Eso me da esperanzas». Señor Girard, en el chalatómetro, su rostro se iluminó con una sonrisa valiente. «Y mientras yo esté aquí, voy a hacer todo lo posible para garantizar que esta esperanza nunca lo es. Vamos a enfrentar esto juntos, Etienne». Con esta nueva promesa de apoyo, Etienne sintió que una renovada determinación echaba raíces en su interior. Tal vez la vida ofrecía algo más que retos y adversidades. Quizás
también hubo momentos de apoyo y conexión humana por la que valía la pena luchar. Y con Bonhomme a su lado y gente como el señor Girard tendiéndole la mano, el viaje parecía un poco menos desalentador. En los días siguientes al impacto en el mercado, Etienne y su fiel compañero Bonhomme se hicieron cargo del Saint-Octet Tinc-Topian. Tiene un arte su recorrido diario por las concurridas calles de Marsella. Mientras navegaba por los caminos y callejones familiares llenos de historia, el espíritu de Etienne se remonta a un pasado que parecía cada vez más lejano. Cada calle por la que caminaba, cada esquina que doblaba, trajo un doloroso eco de un tiempo más feliz. Un tiempo antes de la tragedia que cambió su vida irreversiblemente. Cece, un recuerdo del pasado, era como un fantasma que acompañaba sus pasos. Invadieron su conciencia sin previo aviso. Recordaban vivamente a su padre, un hombre de sonrisa fácil y manos firmes, enseñándole a chutar un balón de fútbol en el parque de cristal cercano a su antigua casa. Su padre siempre se lo decía: Etienne, se trata de encontrar el equilibrio adecuado, mientras le demostraba una técnica perfecta, animándole a no tener miedo a una caída. Ahora, el recuerdo de aquellos momentos era agridulce, un recuerdo de un día de libertad y alegría no contaminado por la adversidad. Etienne recordaba a su madre con la misma viveza, una mujer de voz suave y ojos amables que solía cantarle canciones de cuna por las tardes. Su voz, tranquila y reconfortante, fue el último sonido que oyó antes de sumirse en los sueños. «Duérmete, mi pequeño, ha sido un largo día, pero ahora toca descansar», murmuró mientras le lavaba el pelo con champú. Si se acuerdan, aunque tengan prisa, era la fuente de mantenimiento del dolor profundo, en marcado contraste con la soledad y los retos de su realidad actual. Cada recuerdo de aquellos tiempos más felices era un recuerdo de los que se habían perdido. Ahora, risas compartidas en un campo soleado y nanas en una noche tranquila, parecía pertenecer a otro mundo. Un mundo en el que la discapacidad no limitara el movimiento y donde su familia seguía bastante cerca, ofreciéndole amor y protección. Recuerdos de una vida sin dolor físico y abandono emocional, se enfrentó a la dura realidad de sus desplazamientos diarios por las calles menos acogedoras de Marsella. Afrontando estos fantasmas del pasado, Etienne sintió una mezcla de tristeza y nostalgia, sino también una resiliencia emergente. Empezaba a comprender que, aunque el pasado no puede cambiarse, el futuro seguía abierto a posibilidades. Con Bonhomme a su lado, ofreciendo una presencia constante y reconfortante, Etienne encontró fuerzas para afrontar cada nuevo día, armada con los recuerdos de un amor que, aunque la ungió, siguió dando forma a la persona en la que estaba decidida a convertirse. En una tarde especialmente oscura, cuando las últimas gotas de lluvia dieron paso a un viento helado barriendo sin piedad las calles de Marsella, Etienne se encuentra en movimiento, bajo el frágil cobijo de una lona desgastada. En sus manos temblorosas sostenía una fotografía descolorida, cuidadosamente del bolsillo roto de su chaqueta. La imagen, ya amarillenta por el tiempo, mostraba a su familia en tiempos más felices. Él mismo, aún sin las marcas de la discapacidad, con sus padres, todos compartiendo verdaderas sonrisas en un día soleado en el parque que ahora parecía tan lejano como un sueño olvidado. La cara de Etienne, mientras fijaba los ojos en la fotografía, expresaba una mezcla de nostalgia y dolor. Las sonrisas radiantes de su madre y su padre en la foto contrastaba fuertemente con la realidad de su vida actual, proyectando sombras sobre su rostro que se había redibujado por el frío. «¿Por qué lo dejaste atrás?», murmura para sí, su voz casi encarnada por el susurro del viento. «Sigo siendo el mismo hijo que amaban, ¿no?». Si esta pregunta se arremolinaba en su mente, repitiéndose como un mantra doloroso, lo que solo añadía a la carga de la soledad y el abandono que sentía.
Esta lucha interna entre la tristeza de la pérdida y la rabia del abandono creó una tormenta emocional que era casi tan palpable que el viento frío a su alrededor. Cada vez que mires la foto, con cada recuerdo de días más sencillos y felices, Etienne sintió que se le apretaba el corazón. El recuerdo del calor de un abrazo, seguridad portátil y la certeza del amor incondicional no eran ahora más que dolorosas cicatrices de un pasado irrevocable. El joven se preguntó alasablemente qué había cambiado tan radicalmente. Mi discapacidad ha borrado todo el amor lo que sentía por mí. Preguntó en silencio, luchando por entender cómo las circunstancias había sido capaz de cambiar tan profundamente los lazos que al principio parecía indescriptible. Cada pensamiento, cada duda, la imagen de sus padres sonriendo en la fotografía parecía alejarse cada vez más, convirtiéndose en el recuerdo de un tiempo que ya no podía tocar. Por último, tiene la implacable realidad de las calles y el viento brutal que seguía soplando. Etienne recogió la foto, colocándolo con cuidado de nuevo en el bolsillo del chirés, como si tratara de proteger esta reliquia de un pasado de las crueles garras del presente. Sabía que a pesar del dolor y las preguntas sin respuesta, tuvo que continuar. Pero en ese momento, en el frío amargo y la sombra de sus recuerdos, Etienne se permitió sentir todo el impacto de la pérdida, abrazar la soledad como último eslabón con el mundo que había conocido. Mientras Etienne se perdía en amargos recuerdos, sintiendo el peso de cada recuerdo con sus sapotrinas, Tío, siempre atento al estado de ánimo de su amigo, abordado con una sensibilidad casi humana. El perro, sintiendo el dolor que desbordaba del corazón de Etienne, apoya suavemente la cabeza en las rodillas, sus grandes y expresivos ojos marrones, buscando ofrecer alguna forma de consuelo. Etienne, a su vez, pasó la mano por el edredón del hombre, agradecido por esta presencia constante y reconfortante. Incluso este simple gesto de ternura entre un hombre y su perro parecía ser un pequeño boom para su maltrecha alma, aunque fuera insuficiente para curar las heridas que lo consumía. En este momento de introspección y vulnerabilidad, una voz suave interrumpe el silencio que los envuelve a los dos. «Pareces perdido en tus pensamientos», dice una chica cuya presencia Etienne ni siquiera había notado el oro. Sale de detrás de una columna ornamental cercana, su enfoque cauteloso revela una empatía natural. La chica, un poco mayor que Etienne, tenía unos ojos curiosos que brillaban con una mezcla de interés y amabilidad y una cálida sonrisa que parecía iluminar su rostro juvenil. «Mi nombre es Lea», sigue así, tendiéndole la mano en un gesto amistoso, sorprendido y un poco avergonzado de ser observado en un momento de debilidad tan evidente. Etienne se movió rápidamente para ocultar la fotografía que sostenía. «Hola, Lea, soy Stephen», respondió, tratando de forzar un tono más ligero para disimular la evidente tristeza en su voz. Lea, notando la inquietud de Etienne, cambió rápidamente de tema, que seguía descansando junto a Stephen. «¿Es tu amigo?», preguntó, señalando al perro con una sonrisa encantadora. «Sí, es bueno, hombre. Es todo lo que tengo». A voix Etienne, las palabras le salieron más cargadas de emoción de lo que había previsto. Mientras miraba a Lea, se agachó para atender a este caballero. Se permitió una pequeña sonrisa, reconocer y apreciar la amabilidad de la niña, sin saber más sobre su estado emocional. Lea cuadra a su pequeño compañero con una ternura que solo puede mostrar alguien que ama de verdad a los animales. Podría mostrar, parece ser un excelente compañero, como lo esperas, mirando de bonhomme a Etienne. Tienes suerte de verla. Etienne asintió, sintiendo una punzada de gratitud por esta interacción inesperada que, en cierto modo, trajo un poco de luz a su sombrío día. «Sí, de verdad», dice, viendo a Bonhomme recibir las caricias de Lea, un momento sencillo que puso de relieve la pureza de los vínculos que aún existían en su mundo, a menudo tan fría y solitaria.
Lea notó la profunda soledad y el peso de los problemas que arrastraba Etienne. Elige a su hermana a su lado, en un banco de parque desgastado. Con un gesto de buena voluntad, comparte con él un trozo de su propio pan, ofreciendo no solo alimentos físicos, sino también un poco de consuelo emocional. También sé lo que es perderlo todo. ¿A qué te refieres? Mirando a Etienne directamente a los ojos con suave intensidad. Pero a veces encontrar a alguien que comprenda tu dolor puede transformar por completo la situación. Estas palabras, llenas de empatía y comprensión, profundamente conmovedor Etienne, que durante mucho tiempo se había sentido invisible e incomprendido por quienes le rodeaban. Los cambios se produjeron de forma natural. Cada palabra y cada gesto que hacían aligeraban la carga que Etienne llevaba sobre los hombros. No intentaba ofrecer soluciones rápidas ni promesas, sino su presencia, su voluntad de escuchar y comprender, fue como una bomba curativa para su maltrecho espíritu. Juntos se ríen, una risa ligera y liberadora que Etienne no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Intercambiar historias de vida, encontrando consuelo mutuo en sus experiencias compartidas. En ese momento, envueltos en una recién descubierta bola de camaradería, Etienne se sintió autorizado a soñar de nuevo, para imaginar un futuro menos solitario y más prometedor. Sus ojos brillaban con una esperanza que parecía iluminar su rostro, infundiendo en el aire una sensación de posibilidad. Tal vez podamos encontrar un lugar propio, un verdadero hogar lejos de casa. Estas palabras no eran solo una invitación a imaginar un futuro mejor, sino también una propuesta para afrontar juntos los retos del futuro. Etienne, conmovido por la sinceridad y el calor de esta nueva amistad, sintió surgir en su interior una oleada de esperanza. La idea de encontrar un hogar, no solo un espacio físico, sino un lugar de pertenencia y afecto, le parecerá al menos una fantasía lejana y ya no es un objetivo alcanzable. «Esto parece un sueño», respondió, temblando con una mezcla de emoción y cautela, «pero un sueño por el que merece la pena luchar». En este nuevo enlace con A, Etienne no solo encontró un eco de sus propias pérdidas y luchas, sino también la promesa de renovación y apoyo. Con Bonhomme a su lado, y ahora A estaba empezando a sentir que tal vez, solo tal vez, realmente podría reconstruir su vida sobre nuevos cimientos de amistad, de cuidados compartidos y esperanza. Envuelto por la nueva amistad que se estaba formando con el A y por las puertas que parece estar abierto en su vida, Etienne empezaba a ver el mundo que le rodeaba bajo una nueva luz. El horizonte, antaño una línea lejana e indiferente, ahora parecía lleno de potencial y promesas. Contemplando el inmenso cielo de Marsella, pensó para sí que tal vez, solo tal vez, la esperanza no era solo una ilusión pasajera, sino algo tangible que pudiera reconstruirse pieza por pieza, incluso desde las brasas de una existencia antaño fragmentada. A medida que pasaban los días, la conexión entre Etienne y Lea se hacía más profunda, cada uno entretejiendo más firmemente los hilos de su amistad. En las bulliciosas calles de Marsella se convirtió en una visión familiar, un trío cuya presencia estaba cada vez más entrelazada. Durante su paseo diario, compartir risas y largas conversaciones a la deuda, Trivio sujeto a los sueños y esperanzas de futuro, planeando audazmente cómo podría cambiar su destino. Un pequeño rincón entre viejos muros de piedra que está protegida de los vientos más fríos de la noche. Fue aquí donde compartió las modestas provisiones que consiguió reunir a lo largo del día. Un trozo de pan puede ser un poco de queso, o fruta que Lea obtuvo de un generoso vendedor, se convirtió en una fiesta bajo el brillo plateado de las estrellas. Bonhomme, siempre vigilante, descansa después de las 2, su cuerpo proporcionando un calor reconfortante. 6 momentos no solo se depositaron en la lucha diaria por la supervivencia. Hubo momentos de pura conexión humana y canina, donde cada risa y cada palabra intercambiada
reforzó la sensación de que ya no estaba solo en el mundo. Etienne, en particular, sintió que las sombras de su pasado empezaban a disiparse lentamente, sustituida por la suave luz de la camaradería y un nuevo comienzo. «Estamos reconstruyendo algo aquí, ¿no?», Etienne preguntó una noche, mientras miraba las estrellas empezaba a salpicar el cielo nocturno. «Sí, lo estamos», respondió Ella, su mirada también fija en el cielo. «No es solo una cuestión de supervivencia, sino vivir de verdad, crear algo juntos». En esas noches, bajo el inmenso manto de estrellas, se permitieron soñar con un futuro en el que la amistad y la lealtad serían las piedras angulares de su nueva vida. Con cada día que pasa, Etienne, los hombres a Yvonne no solo compartieron sus dificultades y su pequeña alegría, pero estaban construyendo una familia improvisada. Uno, no por la sangre, sino mediante la comprensión mutua y el compromiso compartido a apoyarse mutuamente de forma incondicional. Una tarde que parecía especialmente cruel, Etienne se encontró bajo el peso de un cielo gris y amenazador. Las nubes, danzantes y pesadas, se había acumulado rápidamente, vertiendo un aguacero incesante sobre la ciudad de Marsella. Siguen cayendo gotas frías con una fuerza que parecía querer arrasar todo a su paso. Para Etienne, sin embargo, la lluvia solo intensificaba la sensación de impotencia, pisando fuerte y aumentando el frío que ya sentía hasta las rodillas. La falta de un refugio convertía cada momento pasado al aire libre en un desafío. Una agotadora batalla por la supervivencia mientras busca refugio, la dureza de su realidad de 20 abrumadora. «No sé si puedo seguir, estamos haciendo esto, Etienne», su voz casi amortiguada por el incesante ruido de la lluvia, golpeando el hormigón y el agua corriendo por las calles. Estaba bajo un viejo puente, una de las pocas estructuras cercanas que ofrecía algún tipo de protección contra la feroz tormenta. La estructura, aunque robusta, mostraba signos de desgaste, con trozos de hormigón desmenuzado, y el rey que consumió las barras de hierro expuestas, quizás reflejando la propia lucha de Etienne permanecer intacto ante la adversidad. «A veces parece no tener fin», continúa Etienne, sus ojos perdidos en la corriente de agua que pasa rápidamente bajo el puente, como si cada corriente se llevara un poco más de su esperanza. Lea, junto a Etienne, sintió una punzada de dolor al ver a su lamentable Amici. Le cogió la mano con fuerza, un gesto sencillo pero significativo. Su mirada, aunque también marcada por la fatiga de las circunstancias, brillaba con una determinación inquebrantable. «Sé que es difícil, Etienne, de verdad», dijo, con una voz que mezclaba firmeza y dulzura. «Pero ya no estamos solos, nos tenemos el uno al otro y tenemos Bonhomme. No es solo la lluvia o el frío lo que vamos a superar, sino todo lo que vendrá. Lo superaremos juntos. Ahora mismo, bajo el viejo puente, con la lluvia formando una cortina casi impenetrable a su alrededor, el apoyo de Lea dio a Etienne algo sólido a lo que agarrarse. La certeza de que no estaba librando sus batallas solo le dio nuevas fuerzas, una nueva vida. Con Lea y Bonhomme a su lado, en Francia, cada uno tiene su propia forma de camaradería y protección. Etienne empezaba a darse cuenta, aunque el camino por recorrer era sin duda arduo, no era intransitable. Juntos formaban una unidad pequeña pero resistente, fuerte permanecen contra el etenfet de la vida. En este momento de profunda vulnerabilidad, mientras Etienne y Lea trataban de resguardarse de los caprichos del tiempo, un acontecimiento inesperado rompió la monotonía de la incesante lluvia. Bonhomme, que se había aventurado un poco lejos para explorar los alrededores, volvió al escenario con un entusiasmo contagioso. El silencio gris que los envolvía. Una silueta emerge cautelosamente de entre las sombras de los árboles empapados por la lluvia. Un hombre de mediana edad con ropa sencilla, pero con una bondad en sus ojos, lo que parecía raro en el agitado mundo de Marsella. «Este debe ser tu amigo». ¿Y el hombre que mira a Bonhomme con una leve sonrisa? Su tono era tranquilo y acogedor,
una presencia tranquilizadora en medio del caos del día. Lo vi husmeando entre los árboles y decidí seguirlo para ver a dónde iba. Mi nombre es Padre Julien. Soy pastor en una iglesia cercana. Etienne, inicialmente sorprendido por el enfoque inesperado y todavía un poco agotador por su naturaleza cautelosa, se sintió inmediatamente aliviado al oír la amable voz del pastor. «Hola, Padre Julien», respondió. Muestra la incertidumbre inicial. Establece un tono más cálido. Sí, es nuestro amigo y protector. Bonhomme ha sido mucho más que un compañero para nosotros. Observando la interacción, el Padre Julien pensó para sí mismo, ¿aún más caliente? Su expresión refleja una profunda comprensión de la situación. Sus ojos recorrieron al trío, Etienne, Léa y el infatigable Bonhomme, y parecía que podía ver algo más que tres almas perdidas en la lluvia. Vio a una pequeña familia sola frente a las adversidades del mundo. Parece que necesitarás un lugar cálido y seco para pasar la noche. Continuó, sabiendo que tenía una oferta sincera. ¿Por qué no vienes conmigo? Tengo un pequeño refugio no muy lejos de aquí donde puedes quedarte. Es modesto, pero debería ofrecer cierta comodidad con este tiempo. La sugerencia del Padre Julien fue una bendición inesperada. Al caer la noche, el frío se hacía cada vez más penetrante. La idea de un refugio seguro era más que bienvenida. Etienne y Changerin miran con Léa, encontrando en sus ojos una mezcla de alivio y gratitud. La idea de pasar la noche en un lugar cálido, lejos de la implacable humedad de las calles de Marsella, parecía casi un sueño. La generosa oferta del Padre Julien. Las alas dejan a los amantes momentáneamente sin habla. Convivir con los elementos y las incertidumbres de las calles de Marsella. La mera idea de un refugio donde pudiera descansar y protegerse de las adversidades externas parecía muy alejada de la realidad a la que estaban acostumbrados, casi como un fragmento de un sueño lejano, o una historia contada para reconfortar el espíritu. ¿De verdad harías eso por nosotros? Preguntando por Léa, su voz temblorosa cargada de una palpable mezcla de esperanza e incredulidad. Esos ojos, normalmente un poco oscuros debido a la lucha diaria, brillaba ahora con el resplandor de una nueva y sorprendente posibilidad. Fue como si, en ese momento, vio un destello de luz en un horizonte que llevaba mucho tiempo oculto. «Por supuesto», respondió el Padre Julien. Su voz emana una calma y una certeza tranquilizadoras. Miró a los dos jóvenes con expresión seria, transmitiendo no solo la promesa de ayuda, pero también una profunda comprensión de la importancia de su gesto. ¿Ayuda lo menos que podemos hacer unos por otros en este mundo? ¿Continuaría? Se trata de reforzar una filosofía de compasión y solidaridad que guiaba sus acciones. Guiada por la oferta del pastor, Etienne y Léa, acompañados por el fiel caballero, seguir a Père Julien por calles y callejones, hasta que llegó a una pequeña casa cerca de la iglesia en la que servía. La bajada fue silenciosa, todos estaban sumidos en sus pensamientos y se maravillaron del punto de inflexión que parecían haber alcanzado sus vidas. La casa, aunque modesta, era un retrato de la comodidad y la seguridad que había anhelado. Bien, con paredes sólidas y un tejado que promete refugio contra algo más que la lluvia, el lugar tenía un aire acogedor que hacía tiempo que no sentía. Al entrar, le invadió un ambiente cálido, un reconfortante contraste con el aire frío del exterior. Pequeños detalles, como cortinas descoloridas y ventanas lisas y un viejo sofá, pero acogedor, sugirió un hogar que, aunque lejos de ser lujoso, le ofrecía todo lo que podía desear en ese momento. Paz y protección. Este gesto de Père Julien Bronter les ofreció no solo un alivio inmediato contra el frío cortante y la lluvia implacable, pero también simbolizó la apertura de un nuevo capítulo en la vida de los suyos y del Estado. Algo más que un techo sobre sus cabezas, la oferta del pasteur representaba la posibilidad de reconstrucción y curación
y quizás aún más importante, de volver a empezar. En este nuevo entorno, con la seguridad de un refugio físico y el apoyo emocional que ofrece la amabilidad de un desconocido virtual, sintió por primera vez en mucho tiempo que podía empezar de verdad a pensar en las heridas del pasado y, con un poco de suerte, tejer un futuro mejor. En el nuevo entorno que Père Julien les había ofrecido, Etienne y Lea empiezan a ver la posibilidad de un futuro mejor. Un futuro en el que el miedo y la incertidumbre constantes que marcaban sus vidas en las calles podría dar paso a una existencia más segura, casi como un verdadero hogar. La idea de tener un espacio donde sentirse protegido y valorado, lejos de la volatilidad de la vida al aire libre, comenzaron a manejarme en sus corazones, alimentado por la generosidad y el cuidado del sacerdote. Bajo el acogedor techo de la casita que les había regalado Père Julien, Etienne y Lea empiezan a sentir una estabilidad que hasta el oro parecía un objetivo lujosamente alcanzable. La residencia es modesta en tamaño y decoración. Pronto se transformó en un verdadero santuario, un refugio contra las adversidades del mundo exterior. Las paredes son sencillas y necesitan una nueva capa de pintura. Eran sólidos y fiables, y el techo, sólido y seguro, les ofrecía protección contra el frío y la lluvia que les asaltaban sin cesar. Más que dar cobijo, Père Julien invierte en el potencial de Etienne y Lea, introduciéndoles en el camino de la educación. Creía firmemente que el conocimiento era la clave de la transformación personal y una vida mejor. Con esta convicción, empezó a enseñarles a leer y escribir, actividades que se convirtieron en rituales cotidianos en casa. Era una mañana especialmente luminosa. Tras una larga serie de días grises y viejos, por fin salió el sol, bañando la sencilla cocina de la casa con su luz dorada. Père Julien, disfrutando de esta inspiradora mañana, reuniendo a Etienne y Lea en torno a la vieja mesa de madera de la cocina, que lo habían cubierto con una variedad de libros de texto escolares y cuadernos desgastados por el uso. El aire estaba cargado de una sensación de nuevos comienzos, y el calor del sol parecía insuflar vida al joven, un sentimiento renovado de esperanza y entusiasmo. Empecemos por lo básico y avancemos a nuestro ritmo, explica un perjuliano mientras reparte el material de estudio. Cada palabra que aprendes, cada página que pasas, es contraria a la libertad que puede ofrecer la educación. Motivado por la paciencia y dedicación del sacerdote, Stephen y Lea se sumergieron en sus lecciones con un celo que ni siquiera sabían que poseían. Père Julien, por su parte, se enseña con una mezcla de rigor y dulzura, guiándoles por el alfabeto y los números, ampliando sus mentes y horizontes. Los 6 momentos de aprendizaje no fueron solo lecciones académicas. También eran lecciones de vida, que enseñaban a Etienne y Lea, independientemente de sus circunstancias pasadas o presentes, el futuro aún podría ser moldeado por sus propias manos. La educación que recibieron bajo el techo de Père Julien no era solo un camino hacia el conocimiento, sino también un símbolo de la nueva vida que empiezan a construir juntos, apoyados por una comunidad que se amplió para incluirlos. Así que, en la robusta mesa de la cocina que Père Julien había dispuesto como una pequeña aula, Etienne y Lea escucharon atentamente las explicaciones del sacerdote. La importancia fundamental de la educación. Es crucial que ambos dispongan de las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo. La educación es una de sus herramientas esenciales, dice convencido, entregándole a Lea un libro de matemáticas y un libro de gramática para Etienne. La suave luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando los libros desgastados pero cuidadosamente conservados sobre la mesa, cada página llena de potencial y promesas. Etienne, cuya curiosidad siempre había sido una llama brillante, incluso en los momentos más oscuros, acogía cada palabra y cada nuevo concepto con un entusiasmo palpable. Sostiene el libro de gramática con un respeto casi reverencial. Hojeó las páginas con una mezcla de admiración y sorpresa.
Nunca pensé que aprendería a leer. Eso lo cambia todo, ¿no? Es exclamativo. Sus ojos brillan al darse cuenta de que un nuevo mundo de posibilidades delante de él. Cada palabra que empezaba a descifrar era una puerta que se abría. Cada frase es un nuevo camino que explorar. Compartiendo el entusiasmo de Etienne, no podían evitar imaginar las enormes oportunidades que esta nueva habilidad podría aportarles. Imagínate, Etienne, un día podremos leer cualquier libro que queramos, entender el mundo como nunca antes habíamos podido. Dit-elle, su voz adquirió esperanza y determinación. La idea de descifrar los secretos ocultos en los libros, para entender historias y teorías que estaban más allá de su comprensión. Antes inaccesibles. Un poderoso motivador. A medida que pasan los días, la relación entre Etienne, los A y Père Julien no solo se refuerzan mutuamente, sino transformarse en una auténtica comunidad de aprendizaje y apoyo mutuo. No solo compartía las comidas y el calor de un hogar seguro, sino también historias y sueños. Durante las comidas, que a menudo duraban horas, Père Julien les hablaba de un lugar lejano y de una idea grandiosa, de cultura y filosofía, que despertó la curiosidad de todos. Si sus conversaciones fueran ventanas abiertas en mundos que solo podían imaginar, y cada historia que contaba el cura añadía capas de profundidad su comprensión del mundo. Etienne y los compartió a su vez con Père Julien sus propios sueños y esperanzas, ahora encendida por el fuego de la educación. Estaban hablando de cómo un día les gustaría utilizar los conocimientos adquiridos para ayudar a otros niños a adversidades similares a las que se habían encontrado. Tal vez podríamos abrir una escuela o un hogar para niños como nosotros. Etienne pensaba en voz alta, imaginando un futuro, donde podría ofrecer a otros la misma oportunidad que el que le había dado Père Julien. Este entorno enriquecedor y sus interacciones diarias sanó no solo sus espíritus, sino también algunas de las heridas más profundas de sus almas. Con el apoyo y las oportunidades adecuadas, podrían aspirar realmente a un futuro radiofónico y lograrlo. La vida en Marsella suele ser pintoresca y tranquila. También era capaz de afrontar estos retos, como Etienne, Léa y Père Julien pronto lo descubriría de forma dramática. Una noche, sin previo aviso, se desató una violenta tormenta, barriendo la ciudad con una furia que parecía haberse reservado para ese momento. El diablo imparable aullaba en los callejones y en los tejados, mientras la lluvia torrencial caía sin tregua, convirtiendo las calles en un río temporal y probando la resistencia de todo lo que encontraba a su paso. En la casita que el padre Julien había organizado para Etienne y Léa, la tormenta no era menos impenetrable. El fuerte viento arrancó parte del tejado, creando un sonido espantoso de crujidos y golpes mientras se llevaban las tejas. El agua empieza a filtrarse por el tejado dañado, amenazando todo lo que comienza a construir juntos. En medio de este caos, con el viento rugiendo como una bestia salvaje alrededor de su frágil hogar, Etienne, Léa y Père Julien no dudaron en unir sus fuerzas. Corre de un apagado o a su mano y decide a Arctas y a Danclat. La casa, armada con seau y trapos, en una frenética batalla para evitar que el agua invada espacio. Colocadores de muebles, protegiendo las ventanas y colocando recipientes bajo las piedras que gotean, trabajan con una sinergia que solo la necesidad inmediata puede proporcionar, puede inspirar. Esto nos hará más fuertes, dijo el padre Julien por encima del estruendo de la tormenta, mientras le pasaba un trapo a Etienne para ayudarles a borrar ciertos libros que había empezado a absorber humedad. Los libros, símbolos de su renacimiento educativo y personal, eran demasiado valiosos para perderlos en el agua. Desafíos como este demuestran de qué estamos hechos, y puedo ver que ustedes dos están hechos de algo muy especial, continuó, con el rostro iluminado por una mezcla de determinación y optimismo, incluso cuando la tormenta hacía todo lo posible por desanimarlos.
Lea sujetando fuertemente una de las ventanas con toallas para que no entre la lluvia, mirando a Etienne y luego al padre Julien, encontrando nueva fuerza en sus palabras. «Estamos juntos en esto», respondió, su tono de firme resolución reflejando la luz de una vela parpadeante que habían colocado en el centro de la mesa de la cocina. «Si podemos capear el temporal, podemos enfrentarnos a cualquier cosa». A medida que avanzaba la noche, la tormenta finalmente comienza a debilitarse y el trío agotó mi intacta, luego dar un paso atrás para evaluar los daños y efectuar las reparaciones necesarias. Fue una experiencia difícil. Sirvió para estrechar aún más los lazos entre ellos, transformando su convivencia en una verdadera familia elegida, no solo a través de momentos de calma, sino que se solidifican ante la adversidad compartida. A pesar del frenazo inicial y de los considerables daños causados por la tormenta, hasta la casita donde Etienne, Lea y Père Julien habían encontrado refugio. El incidente tuvo un efecto sorprendentemente positivo. Sirvió para reforzar aún más el grupo. En la tormenta virgen, cuando por fin salió el sol para traer un nuevo día, la comunidad local fue increíblemente solidaria. Los vecinos les saludan desde lejos. Vint Edea estaba reparando el tejado dañado y las ventanas rotas, traer herramientas y materiales, y, lo que es más importante, un generoso compromiso de Ed. Para Etienne y Lea, la comunidad fue una profunda revelación. Se dieron cuenta de lo integrados que habían estado a esta pequeña parte de Marsella, en marcado contraste con el aislamiento y la invisibilidad de las calles. La generosidad y el apoyo de los vecinos transformaron su percepción de sí mismos. No era el mismo, ya no sois un montón de niños perdidos en las calles, pero miembros valiosos de una comunidad dinámica, de una familia elegida que se extendía más allá de los lazos de sangre para que una agrupación comparta el mismo espacio y los mismos sueños. A medida que pasan los días, este nuevo sentimiento de pertenencia ha reforzado aún más su determinación y la de Lea para reconstruir no solo el techo físico bajo el que vivía, sino también los cimientos de sus propias vidas. Cada clavo martillado, cada tubería colocada, simbolizaba un paso hacia un futuro mejor. Cada lección aprendida y cada reto superado juntos, bajo la dirección de Père Julien, consolidar la idea de que un futuro mejor no era solo un sueño lejano, sino una posibilidad tangible y accesible. A medida que pasaban las semanas y las cicatrices empezaban a aparecer dejadas por la tormenta, se transformaron en meros recuerdos, y la vida de Lea continuó floreciendo bajo la atenta mirada de Père Julien. La casa, que antes había estado a merced de los elementos, ahora no solo repara, sino que revitaliza, con paredes recién pintadas y un jardín cuidado con esmero que aportaban color y vida al entorno. Era un lugar que desprendía hormitas por hora y seguridad, un auténtico chez soi, reflejo de la resistencia y la nueva esperanza de sus habitantes. Esta casa se ha convertido en un símbolo visible de su camino de superación y renovación. Para la jubilada Lea, cada pequeña mejora era un suave recordatorio de lo que estaba por venir, y que habían llegado con la ayuda de una comunidad que los había adoptado como herederos. Lo han aprendido incluso en los tiempos más oscuros. La bondad humana puede surgir como una luz que guía y que reconstruir, ya sea un hogar o una vida, siempre es posible con el apoyo de manos amigas y corazones abiertos. Era un día especialmente soleado, que contrastaba con la melancolía habitual de Marsella. Etienne, Lea y Bonhomme disfrutaban de una rara tarde de paz y tranquilidad en el parque, la iglesia o a predicar. Mientras la suave brisa agitaba las hojas de los árboles y Bonhomme perseguía las sombras generales, una figura nueva, cautelosa y tímida en la periferia de su campo de visión. Era Amélie, una joven con una timidez evidente, en cada paso vacilante que hacía en su dirección. La forma en que los miraba desde lejos sugería una curiosidad mezclada con una cautela forjada por experiencias pasadas. Bondadoso, siempre entusiasta,
y ajeno a las complejidades humanas, vacilación y trauma, con un alegre leñador, rompiendo el hielo de una forma que solo un perro cariñoso podría hacer. Se volvió hacia Amélie, el palo de su cola frenéticamente, como si ya supiera que ella necesitaba a Amélie tanto como él. Lea se dio cuenta de la apertura que ofrecía el entusiasmo de Bonhomme. Agitó una mano enérgica hacia Amélie. «Hola, ¿quieres jugar con nosotros?». Una plaqueta con una voz llena de promesas de amistad y aceptación. Su disposición amistosa y su invitación sincera pareció suavizar la reserva de Amélie. Sonrió tímidamente, tarareando, reflejando una mezcla de alivio y deseo de pertenencia. Amélie dio unos pasos cautelosos hacia ellos. «Me gustaría», respondió ella. Su voz grave casi se perdía en la suave brisa. «Me llamo Amélie». Ofrecida a medida que avanzaba la Premidí, el trío original y el recién llegado compartieron una risa y juegos sencillos que solo los niños y los perros pueden disfrutar plenamente. Así, sobre la hierba, a la sombra de un gran árbol, Amélie empezó a abrir su corazón, compartiendo pedazos de su historia que se hizo eco de sus propias experiencias y las del Estado. Cómo había sido zarandeada por los implacables pantanos de la adversidad, perder a su familia en tragedias y circunstancias que estaban fuera de su control, se encuentran solos en las mismas calles que ahora formaban el telón de fondo de sus vidas. Empatía instantánea y la sensación de estar en la Pura Amélie transformó rápidamente la camaradería inicial en un vínculo profundo. Reconocer la familiaridad de su dolor y su lucha lo adquirió calurosamente en su círculo íntimo, ofreciendo el mismo tipo de apoyo y compañía que habían encontrado el uno en el otro. Cuando el padre Julien fue informado de la situación de Amélie, su respuesta fue tímida e inequívoca. Igual que había hecho con Etienne y Lea, no duda en echar una mano. Reafirmó su compromiso de cuidar lo que la vida le había dejado a un lado de la carretera. «Siempre hay sitio para uno más», declaró, señalando que su casa, como su corazón, estaba abierta a acoger a Amélie en esta comunidad que se esforzaba por ser algo más que un grupo de supervivientes, sino una verdadera familia elegida. Mientras Etienne, Lea, Bonhomme y la recién llegada Amélie formar un cuarteto unido, la vida sigue presentando desafíos, pero el ímpetu para cumplirlos había cambiado significativamente. Convertido en un hombre unido, no solo compartió las dificultades, sino también las estrategias para superarlos. Padre Julien, siempre un pilar de sabiduría, siguió siendo una fuente constante de aliento, especialmente en el ámbito de la educación. Creía firmemente que el conocimiento era una poderosa herramienta para el cambio y la emancipación, y animó a todos a dedicarse seriamente a sus estudios. Con los años, esta casita ha crecido. Antes solo era un refugio contra las tormentas de la vida. Comenzó a transformarse en algo más. Un refugio para los pobres. Inspirados por sus propios viajes y el apoyo que recibió del padre Julien, Etienne y sus amigos pusieron en marcha un pequeño proyecto comunitario. Empieza a esperarte la mano a otros niños en las calles de Marsella, que como ellos, se enfrentó a la adversidad aparentemente insuperable. Con pequeñas acciones, como las comidas en grupo, sesiones de lectura y juegos, traerán un poco de esperanza y consuelo en la vida de otros jóvenes necesitados. La iniciativa no ha pasado desapercibida a la comunidad en general y rápidamente atrajo la atención de la señora Durant, una trabajadora social devota y compasiva. Conociendo las historias de niños extraordinarios y cómo lo habían hecho, empezaba a tener un impacto positivo en la comunidad que les rodeaba. La señora Durant se sintió profundamente conmovida y motivada para actuar. Veía a este grupo de jóvenes como algo más que simples supervivientes, sino verdaderos agentes de cambio que, con un apoyo a la altura, no solo podrían mejorar sus propias vidas, sino también influir positivamente en su entorno. La señora Durant se ha comprometido a ayudar
y apoyar amigos de una manera más formal y estructurada. Reconocer la necesidad de estabilidad y continuidad en sus esfuerzos, empezó a trabajar para encontrarles un hogar permanente, lejos de las incertidumbres del pasado. Además, ha tratado de ampliar sus oportunidades educativas, conectándoles con recursos educativos más avanzados y programas de becas que podrían facilitar su desarrollo académico y personal. Gracias al apoyo constante de Père Julien y la nueva colaboración con la señora Durand, Etienne, Léa, Amélie y Bonhomme empezó a vislumbrar un futuro no solo mejor, pero también lleno de posibilidades. Colaboración entre ellos, la Iglesia y los servicios sociales de la ciudad de Marsella se estaban convirtiendo en un poderoso ejemplo de cómo la comunidad y la compasión pueden transformar vidas. Este nuevo capítulo no solo reforzó su resistencia, pero también ampliaron su impacto, convirtiendo su pequeño hogar en un faro de esperanza y ayuda para muchos otros. El día que la señora Durand se lleva a Etienne, Léa y Amélie ante el tribunal para formalizar su tutela, comenzó de forma clara y prometedora, marcando un importante punto de inflexión en sus vidas. Tensión y esperanza se mezclaban en los rostros de los jóvenes. Cuando son arrastrados a los tribunales, un imponente edificio que parecía intimidante y acogedor en este día decisivo. Señora Durand, con una mezcla de profesionalidad y calidez maternal, guiarlos por los pasillos, ofreciendo palabras de aliento. Au tribunal, el juez que conoció del caso ha dedicado un tiempo considerable a conocer en profundidad circunstancias y progresos que Etienne, Léa y Amélie habían dirigido bajo el cuidado de la señora Durand. Historias de resiliencia de jóvenes, contadas con emoción y sinceridad, conmovió profundamente a todos los presentes. Observando el apoyo infalible de la señora Durand y los progresos evidentes de los jóvenes, el juez no dudó en concederle la tutela legal. Formalizar su papel de tutora legal promete a los jóvenes un futuro más estable y lleno de oportunidades. Tras la audiencia, el alivio y la adición eran palpables entre el grupo cuando abandonó el tribunal. Con la tutela legal ya formalizada, se sintieron más protegidos y apoyados que nunca. Han decidido embarcarse en este nuevo capítulo de vuelta al parque, donde Etienne y Léa había conocido a Amélie por primera vez. Era un lugar que simbolizaba el comienzo de su transformación, para dar con el escenario perfecto para mostrar los progresos que habían hecho. En el parque, con la ayuda del padre Julien y otros miembros de la comunidad, organizaron un pequeño acto para niños que aún vivían en las calles de Marsella. La iniciativa incluía la distribución de alimentos, ropa y juguetes, que se habían recogido con la generosa ayuda de la comunidad local. La primacía se llenó de risas y juegos, y el parque se ha convertido en un lugar de celebración y esperanza donde los niños pudieran olvidar sus dificultades durante unas horas y simplemente disfrutar de la generosidad y la atención de aquellos que un día había estado en situaciones similares. Si te ha gustado esta hermosa historia de resiliencia y superación de la adversidad, deja un like, comenta tus impresiones, suscribirse al canal y no olvides activar la campana de notificación. Hasta la próxima.